Bueno, ahora Néstor Daniel González es magíster en Periodismo y Medios de Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata y doctorando en Comunicación Social por la misma institución. Es profesor ordinario en grado y posgrado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata y en la Universidad Nacional de Quilmes. Dirige el proyecto de investigación Contenidos Digitales Audiovisuales en el contexto de los nuevos servicios de comunicación audiovisual, el proyecto de extensión universitaria Cronistas Barriales y codirige el programa de extensión Comunicación, Participación y Ciudadanía. Actualmente se desempeña como coordinador de gestión académica del Departamento de Ciencias Sociales de la UNCI. Y bueno, y después ya le hablaba del proyecto de Cronistas Barriales, que me parece que es bellísimo para que lo implementen en sus escuelas. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Mónica, por la invitación. Ha sido muy motivador escucharlos a los dos porque naturalmente, como formamos parte del mismo campo disciplinar, tenemos las mismas preocupaciones. Muchas de ellas ustedes las describieron con mucha claridad. A ver, en principio, yo estoy al final de este espacio porque voy a hablar de una experiencia específica, ¿no? que es contenedora de los planteos conceptuales que llevaron adelante ustedes. Quisiera también ponerlas en contexto, porque en principio, yo creo que recientemente Belén, pero también al principio Tomás, cuando hablaron de las formas de tratamiento audiovisual a las que estamos acostumbrados en los medios, sobre todo en los medios audiovisuales, tiene esta noción que es histórica, que naturalmente no es nueva, y a la que estamos acostumbrados, de otorgar una mirada sobre las cosas desde una perspectiva específica, ¿no? Hablar de los jóvenes desde la perspectiva de los adultos, hablar de las mujeres desde la perspectiva de los hombres, hablar de los países emergentes desde los países centrales, o inclusive, si lo particularizamos en nuestro propio país, decir que Argentina en toda su historia ha desarrollado medios de comunicación centralizados en una ciudad, que es esta desde la que estamos hablando, en esta casi bizarra, diría, interpretación por la cual desde Buenos Aires nos estamos contactando con gente de todo el país, digamos. Ha sido un esquema histórico, y que en consecuencia esa modalidad también nos ha alfabetizado nuestra mirada, ha alfabetizado nuestros oídos, en el contexto de las tonalidades porteñas, de las preocupaciones porteñas, ¿no? Y en consecuencia, del mismo modo en que hoy podemos prender la televisión en San Juan y ver cómo está el estado del tránsito en Buenos Aires o el clima en Buenos Aires, también para nosotros, en la educación de nuestro ejercicio de percibir las imágenes, de analizar las imágenes, estamos en el contexto de consumo de un montón de imágenes que se producen en otros países y no en el nuestro, ¿no? Como se suele decir, el 80%, siempre hay estadísticas cruzadas, pero el 80% de las imágenes que circulan por el mundo se producen en Estados Unidos. Cuando nos preguntamos acerca de cuál es la industria que más cantidad de películas produce, creemos que es Estados Unidos, aun cuando no lo es. Sin embargo, la gran mayoría de películas que nosotros vemos durante toda nuestra vida son hechas en Estados Unidos. En todos los tránsitos de producción de contenidos audiovisuales, como hemos visto, a través de la televisión, del cine, de las industrias audiovisuales, muchas gracias, tienen un origen en países centrales, ¿no? Inclusive y además particularizando otros aspectos allí que están también relacionados con el contexto en el cual nos situamos. El primero que en esta alfabetización de nuestra mirada, que es un carácter cultural, que es un carácter social, que es un carácter histórico, hay tramas que son específicas. Si nosotros tuviéramos feedback aquí con la gente
que está conectada a este encuentro, y yo preguntaría, ¿cuál es la primera palabra que se nos ocurre cuando hablamos del cine francés? Seguramente se diría que es una narrativa aburrida o lenta, más allá de que haya, por supuesto, admiradores de esa cinematografía, digamos, o que hay otros tipos, que ese es el resultado de la educación de nuestra mirada, que a partir de una experiencia social y cultural de percibir una modalidad narrativa, gramatical, en el uso de la mirada, toda la diferencia que veamos desde la perspectiva de otros, de otro tipo de producción, de otros espacios de circulación de la imagen, las concebimos desde la perspectiva de la otredad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y allí también es importante decir que cuando nosotros hablamos de los procesos culturales que tienen esta matriz, bueno, a veces en algunos momentos de la historia y de acuerdo a las dimensiones teóricos que atraviesen esos debates, podemos hablar de imperialismo cultural o de centralismo, etc. Detrás de esos procesos hay industrias de la cultura, por un lado, es decir, procesos políticos que regulan el desarrollo de estas políticas, pero también actores económicos bien protagonistas, muy protagonistas, muchas veces más protagonistas que los propios actores políticos, digamos, ¿no? Entonces, es importante también, Belén nos mostraba muy bien recién en las campañas publicitarias de las grandes marcas, construyendo los estereotipos de la mujer, digamos, o del género femenino, como no es en sí mismo la política pública la responsable de establecer este estereotipo, sino que son las propias prácticas culturales ejercidas por actores económicos que encuentran beneficios en el diálogo con la sociedad, no desde la perspectiva del diálogo con ciudadanos, sino con la perspectiva del diálogo con consumidores. Entonces, mostraba Belén hace un ratito, por ejemplo, cómo Nike o la tarjeta de crédito establece modificaciones a la hora de pensar el estereotipo en la construcción de la mujer. Bueno, también es en el horizonte, en el contexto en el cual se producen transformaciones en las audiencias, transformaciones en los medios de consumo, en los grupos de consumo, entonces también se diversifica la forma de representación de la realidad de los géneros, de los grupos sociales, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, y ya para meterme específicamente en el proyecto del que les voy a contar, decir que es un proyecto que tiene un origen en lo que llamamos el área metropolitana de Buenos Aires o el territorio del conurbano bonaerense, digamos, ¿no? Es uno de los cordones periféricos de la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Y en el esquema histórico de representación de la realidad, también Tomás fue muy claro al principio cuando decía cuál era el tratamiento de los jóvenes en la televisión. El conurbano bonaerense suele ser, inclusive para el reconocimiento que los propios ciudadanos del conurbano bonaerense tienen del tratamiento de la televisión, un territorio que es, por definición, gris, que es sucio, que en general tiene más tierra que asfalto, y del cual en esos paredones grises, despintados, y hasta a veces rotos, una luz fluctuante de color azul que impacta sobre esas paredes, digamos, ¿no? Y la sensación de que en los barrios periféricos, a donde muchas veces ni siquiera llegan calles asfaltadas, la televisión solo va bajo el criterio noticiable del hecho delictivo, ¿no? También lo explicaba muy bien Tomás al principio, digamos, ¿no? Solo son barrios que aparecen en la televisión cuando hay conflictividad social, digamos, cuando hay delito, cuando hay trata de personas, cuando hay conflictos con drogas, cuando hay delincuencias, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este es un concepto generalizado en torno a lo que se denomina la historia social de la mirada, pero también quisiera
particularizar un contexto más de tipo específico, digamos, ¿no? Un contexto que podríamos ser en el que vivimos hoy o en el que vivimos en los últimos años. Ese contexto podríamos decir que está atravesado por la puesta en valor de los debates sobre la comunicación social, como sobre la comunicación pública, sobre el derecho a la comunicación, digamos, ¿no? Inclusive hasta podríamos remitirnos un poquitito más atrás, digamos, ¿no? El campo de la comunicación social es, a la interna de las ciencias sociales, una disciplina joven, al menos, por no ser más duro con dicha disciplina, digamos. Los cientistas sociales de las tradiciones históricas hasta incluso se atreven a decir que la comunicación no es aún una ciencia completa, digamos, ¿no? O no es una ciencia independiente, que muchas veces tiene que recurrir a otras dimensiones metodológicas para pensar el campo de la comunicación. Por eso es muy importante que hoy estemos aquí, en este Museo de la Ciencia, hablando del enfoque de la comunicación social. Evidentemente, ese debate en torno al papel de la comunicación social, en los últimos años y por distintas características, se puso en valor, se puso en tensión, digamos, ¿no? Y empezamos a discutir acerca de la noción de la comunicación social como una mercancía o la comunicación social como un derecho humano inalienable, digamos, ¿no? Este debate no solo atraviesa nuestro país, sino a la gran mayoría de los países del mundo, de la cual se han ocupado universidades de todo el mundo, o sea, desarrollo científico del mundo, departamentos científicos, medios de comunicación, con suertes dispares, por supuesto, ¿no? En algunos casos se ha logrado alcanzar algún tipo de gestión pública o legislación que ponga en valor el concepto de la comunicación como un derecho humano, y en otros momentos ese concepto retrocede, digamos, ¿no? Ese es un concepto. El segundo concepto es, naturalmente, el contexto del desarrollo tecnológico, digamos, ¿no? El desarrollo tecnológico, inclusive, también, y a partir de desarrollo de tipo industrial, y también lo ejemplificaba bien Belén cuando mostraba el impacto y las transformaciones que producen las redes sociales, también colocan a las nuevas generaciones en lo que aprendimos a denominar como nativos digitales, es decir, naciendo bajo el contexto del uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la comunicación, y con cierta democratización en el acceso a esas tecnologías y a esos bienes y servicios culturales. Digo cierta, por supuesto, porque, bueno, en principio todos difundimos las grandes posibilidades que establecen tener un teléfono, un smartphone a la mano, un teléfono inteligente a la mano, o accesibilidad a conectividad en cualquier lugar del país. Sin embargo, sabemos que eso no es así en definitiva, que por supuesto en los grandes centros urbanos tenemos una mejor conectividad que en los espacios periféricos, y que ese smartphone que se renueva con cierta periodicidad en los centros urbanos más concentrados, en los periféricos no sucede tanto. Entonces, no solo hay un desarrollo tecnológico que se modifica, sino también un uso, un uso social, un uso cultural que también establece nuevas condiciones sociales y culturales de acceso y producción de imágenes audiovisuales, digamos, ¿no? También considerando otro elemento importante, creo, que es que también estamos acostumbrados a entender que en nuestra historia argentina y en nuestra historia reciente Argentina es uno de los países, igual que algunos otros países de nuestra región, que son de los países con mayor cantidad, con mayor lo que llamamos penetración de servicios de televisión paga, es decir, desde que empezó la televisión por cable en la década del 90 y luego la televisión digital, la televisión satelital,
Argentina es uno de los países que mayor penetración de la televisión paga tiene en el mundo, digamos. Y también que eso implica una accesibilidad a una diversidad de canales que es asombrosa, o una cantidad, no sé si diversidad, a una cantidad de canales que es asombrosa. 60, 80 canales, no en todo el mundo contamos con esta experiencia social, y muchos datos también interesantes de leer, estadísticas interesantes de leer, que el mayor nivel de consumos medido en horas frente al aparato de televisión se da mayormente en los jóvenes de sectores populares, digamos, ¿no? Por distintas razones, algunas de ellas las explicaron muy bien Tomás y Belén, pero dato real es que los jóvenes de sectores populares tienen una mayor accesibilidad y permanencia en relación a la televisión, digamos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que en ese contexto de estos tres elementos que mencionábamos, el debate por la política pública de comunicación, el contexto socioeducativo, el contexto de renovación tecnológica y las nuevas prácticas socioculturales, es que en la Universidad de Quilmes hace unos años iniciamos en el marco de un programa de extensión universitaria, o sea, dentro de las funciones sustantivas que tiene la universidad, un programa de extensión que se llama Comunicación, Participación y Ciudadanía. Como solemos, es un programa que está compuesto por 7 proyectos de distintas características, en los que puedo denominar cronistas barriales, que es del que vamos a hablar dentro de un ratito. El Sur también publica, que es un proyecto para unir a todos los medios de edición autogestiva de libros y revistas para ponerlos en visibilidad. Comunicación pública audiovisual en organizaciones e instituciones deportivas del conurbano, Universidad, Memoria y Ciudadanía, Jóvenes en Acción, Prácticas Participativas y Transformadoras en los Barrios, Adultos Mayores, Comunicación y Salud, y de Latinoamérica al Barrio, del Barrio La Patria Grande. Los 3 conceptos principales que nuclean a estas 3 ideas de comunicación, participación y ciudadanía es, en primer lugar, la comunicación concebida como un derecho humano y en beneficio de las necesidades sociales, la participación a través de la producción de una agenda propia de contenidos relacionada con las necesidades informativas barriales, y por último la ciudadanía como una contribución a los procesos de planificación social y comunicacional, generando instancias de participación de organizaciones sociales, digamos, ¿no? Si les parece, para hablar específicamente de este proyecto, empezamos viendo un fragmento de qué se trata Cronistas Barriales. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Sara? Muy bien, ¿sabías que este año tenemos mucho más noticias? Sí, esta es Cronistas Barriales. Eric 99, Cara 23, acá recién terminando los murales, con crónicas barriales, cronista, como mejor diríamos, entonces vamos y nos portamos los comerciales, somos nosotros los comerciantes de nuestra propia cultura, acá nos vamos a mostrar lo que muestran todo el día en el diario, a todo horario, dicen que la tele enseña más, nada que ver, enseña menos, tengo mi maldita visión, todo me parece asqueroso como la televisión. Supuestamente está todo bien, ¿qué? Mira, la gente miramos de frente y le decimos que no es verdad. Con cronistas barriales entonces con eso no me ahogo, no pasa nada, así tu mente llueve. Acá te estamos rapeando y improvisando un poco con Eric 99. Cronistas Barriales. En el barrio La Yapi hay muchos problemas de contaminación. Las fábricas contaminan el aire a través de emisores de resto de combustibles como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Los procesos industriales también despiden emisores provocados por el hombre. Los desechos industriales producen contaminación en el suelo y en el aire que afectan a las plantas y animales. Provocan efectos severos en la salud del hombre, por ejemplo, causan irritación en los sistemas respiratorios, pueden además agravarse con enfermedades como bronquitis y asma. Los desechos industriales en el agua contienen metales como níquel o mercurio. Las fábricas también generan contaminación acústica. Los ruidos pueden provocar sordera, aparición de zumbidos en el oído, pérdida de equilibrio, aumento de la presión arterial, dolores de cabeza, insomnio. Hace 24 años que vivo acá, desde que nací, y siempre hubo olores nauseabundos, donde no se puede respirar, donde perjudica a un montón de personas, y
y hay mucha gente enferma acá y no los ayuda a recuperarse, y la mayoría de la gente termina muriendo de cáncer o tiene problemas respiratorios. El problema es que cuando uno reclama algo, el problema dice que nosotros venimos, que la fábrica ya estaba, porque anteriormente esto era campo. Entonces cuando nosotros venimos, nos dicen que no, que la fábrica que ya estaba, y entonces nosotros venimos a vivir acá, y entonces no tenés, como que te están diciendo que tenés que bancártela. Ya nomás al llegar a la esquina es tremendo y se le ha hecho varias quejas, pero porque lo principal es esta fábrica. Los vecinos hace años que vienen luchando y bueno, hay contaminación, hay momentos que acá adentro se puede estar. Y para como comete el error de tirar el desodorante, y no, dice, tenés que cerrar la puerta, ¿no? Y bueno, pero eso sí, ahí hay problemas. Todo el barrio hemos hecho reclamo, se ha hecho reclamo a la municipalidad, pero nunca vinieron los de medio ambiente, todo. Inclusive hablamos con la bioquímica de acá de la empresa y nos dijeron que iban a cambiar el tema del agua, porque el problema es que no están trabajando con todos los sistemas que tiene que trabajar la empresa. Los vecinos trataron de movilizarse, ir a lugares, hicieron declaraciones en el diario Clarín, pero jamás hicieron nada. Trabajando el tema de la contaminación con los chicos que lo vemos habitualmente cada año, bueno, siempre lo que más repercute es el tema de la piel, problemas cutáneos que ellos traen, infecciones, caída de cabello, que se ve mucho, y muchas veces problemas respiratorios, que es lo que más se ve con frecuencia acá y en la zona de los chicos que están más alrededor de lo que es el arroyo, la fábrica y todo eso. Nos reunimos un montón de veces, se hizo reclamo en el municipio, donde quiera. Entonces vinieron, el tema es que nos reunimos cada vez que hay olor demasiado fuerte, que no se puede estar. En este momento, si usted ve, hay olor, pero hay veces que no puede estar, que no puede salir afuera, tenés que estar encerrado porque el olor es impresionante. Se siente a, no sé, a 600 metros, a la redonda. Y generalmente la gente mayor es la que se más perjudica. También la gente joven, obvio, pero es como que la gente mayor es más débil y le cuesta, ¿viste? Tiene las defensas más bajas, entonces como que más les perjudica. Mi papá falleció el año pasado, también tuvo problemas ahí de gas, también sobre la fábrica. Eso también perjudicó, porque todos dicen, no, pero sí, todo perjudica. Yo vivo en el barrio y, bueno, más que nada se ve acá mucho en Casa de los Niños, en general en todos los chicos de los 6 años que vienen hasta los mayores, más que nada sobre todo en los chiquitos, que por ahí no tiene tanta prevención de higienizarse bien. Sí, la verdad que vemos sobre todo en la piel como percute un salpullido o unos granitos con pus. Hace poquito tuve una nena y después se contagió a la hermanita. Bueno, de hecho la hemos curado acá y bueno, le mandaron una nota del colegio también porque han visto que seguramente estaba contaminado por algo, se habían contaminado las manitos. El pedido sería de que no cierren la fábrica, porque acá siempre que hablamos con todos los vecinos, no es que cierren la fábrica, porque sabemos que hay gente trabajando y que hay muchas familias detrás. Lo que siempre pedimos es que trabaje como corresponde, que pongan los caños como corresponde, que haga los residuos correspondientes con el agua, como se había hablado anteriormente. Lo que pedimos es eso, no que cierre. ¿Me entiendes? Lo que nosotros pedimos es que trabajen reglamentariamente como corresponde y todos vamos a estar bien. Vamos a estar bien la familia nuestra y la familia de... y nadie va a perder el trabajo. Bueno, son 5 minutos, tal vez valía la pena mostrarlo, digamos. Bueno, en principio nosotros lo denominamos así cronistas barriales, el barrio es noticia, lo consideramos una política en 3 dimensiones. Por un lado es una política pública. Sí, claro. Sí, todo está colgado en YouTube, lo pueden encontrar con la denominación cronistas barriales y también en un portal de la universidad que es tv.unq.edu.ar. También pueden encontrar todos
todos los materiales, que hay más de 15 producciones hechas. Sí, exacto. Pasamos por mail todo el limpio, todas las direcciones y todo, digamos. Decimos que es una política pública, una política pública porque está desarrollada en primer lugar por una institución pública como es la universidad, pero también en articulación, comenzó siendo un proyecto de articulación con el municipio de Quilmes, de la región, y también con un conjunto de herramientas de participación política que tenían cierta historicidad dentro del propio territorio, digamos. Puntualmente, una herramienta llamada mesas barriales, que es una mesa que funciona en todos los barrios del municipio y que está compuesta por las escuelas, las organizaciones sociales, los centros culturales y también la universidad, y en esas mesas barriales se discute todo tipo de aspectos relacionados con la necesidad del barrio, desde temas de infraestructura, medioambientales, de salud, educativas, de participación, incluyendo temas que incorpora la universidad, como la participación de los jóvenes en proyectos de estas características, digamos, ¿no? En segundo lugar, se hace una política educativa, considerando que, en principio, el proyecto es un proyecto motivado por la universidad, pero que trabaja también con organizaciones sociales, ahora voy a contar bien cómo es el trabajo, pero con procesos de educación no formal en organizaciones sociales y con escuelas también de la región que participan dentro del proyecto, digamos. Y es una política educativa, pero también es una política científica, porque nosotros consideramos que la extensión universitaria no es una transferencia del conocimiento producido dentro de la universidad hacia el territorio, hacia afuera de la universidad, sino que en realidad digamos, este diálogo, esta articulación compuesta por todos los actores de la sociedad son las que tienen que dar dimensión a la construcción colectiva del conocimiento que se produce en la universidad, digamos. Y por último es una política comunicacional, porque como decíamos es en principio poner en valor nuevamente la dimensión de la comunicación como un derecho humano inalienable, y en el contexto en el cual estamos viviendo de procesos de transformación comunicacional, cultural y comunicacional, consideramos que la mejor forma, la más importante de las formas de democratizar la comunicación social es poner a disposición las herramientas de producción audiovisual de todos los sectores que quieran expresarse, digamos, ¿no? Esto es lo que decías hace un ratito. Bueno, paso. El objetivo del proyecto es capacitar jóvenes de distintos barrios de la región en lenguaje, producción y postproducción informativa audiovisual, producir un noticiero audiovisual interbarrial realizado por jóvenes de distintos barrios de la región con temáticas del propio barrio. Y bueno, y los tres específicos, problematizar el género informativo, específicamente el noticiero, focalizando en la idea de producir una agenda propia que contenga necesidades informativas del barrio, digamos, ¿no? Generar una conciencia crítica en relación a la producción informativa y el papel que juega la información en la propia sociedad, en la propia región, en el propio barrio, digamos. Es importante para nuestras vidas que la información sea buena, que sea de mejor calidad, que esté en relación a las necesidades sociales, por supuesto, digamos. Y después hay algunas, me sonreía tanto cuando Belén como Tomás expresaban las formas en cómo la televisión suele narrar, en el caso de las mujeres o el caso de los jóvenes, porque hay algunas dimensiones que también están desarrolladas por supuesto, la propia historia social y cultural, pero también por lo que estamos acostumbrados a llamar la naturaleza del medio, digamos, ¿no? Y hay una idea que siempre me gusta mucho que expresa Omar Rincón, que es un académico colombiano, que dice que se pregunta, ¿cómo narra la televisión? Y entonces lo que dice es, la televisión todo lo que toca lo convierte en contenido dramático. Es un relato más de acción que de reflexión. Propone movimientos en las historias. La descripción densa y la reflexión argumental no son el fuerte televisivo.
Para mover la acción se requiere del conflicto como motor de ese viaje. La narrativa televisiva siempre buscará del conflicto para poder generar drama, emoción y acción desde la telenovela, el talk show, hasta la Santa Misa. Bueno, es una particularidad que el medio tiene y nosotros estamos acostumbrados en este sentido a ver cómo en el tratamiento informativo que nosotros vemos en la televisión se produce un criterio noticiable por el cual el conflicto es uno de los primeros y más importantes criterios de noticiabilidad, digamos, ¿no? Entonces, nosotros hacemos capacitaciones, esas capacitaciones lo que demuestran es, o sea, lo que hacemos en la capacitación es reunir a todos los jóvenes de las organizaciones, de las escuelas, etcétera, y hacer un proceso de capacitación sobre herramientas de comunicación audiovisual, en principio, de producción audiovisual, lenguaje audiovisual, gramática audiovisual. Después también les puedo mostrar una serie de materiales didácticos que elaboramos en la universidad que están relacionados al uso de la gramática audiovisual, el lenguaje, la composición, la postproducción, etcétera, digamos, porque para nosotros lo más importante es que los propios jóvenes puedan producir sus noticias, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es capacitación sobre lenguaje audiovisual, sobre narrativas audiovisuales informativas, como por ejemplo puede ser el caso del noticiero, que es uno de los que más problematizamos, y en ese campo nos detenemos sobre una idea fundamental a la hora de abordar el tratamiento informativo, que es lo que llamamos la noticiabilidad, digamos, ¿no? Por supuesto, allí recomiendo un texto muy interesante de Stella Martini, que se llama, que también se los puedo enviar para que lo lean, Periodismo, Noticia y Noticiabilidad, en la cual se expresa una noción común a todos nosotros acerca de qué cosa es una noticia, en la que dice que una noticia no es otra cosa que la difusión de un suceso de la realidad, es la difusión de un suceso de la realidad. Fíjense qué sencillo, es decir, hay un suceso ocurrido en la realidad y está siendo registrado, pero al cual el medio aplica un sistema sistemas clasificatorios de jerarquización. Es decir, frente a la gran cantidad de acontecimientos que se producen en la sociedad, ¿cuál acontecimiento es más importante para cada uno de los medios? ¿Para los medios hegemónicos o para los medios populares? En consecuencia, ahí intervienen elementos que nosotros también buscamos problematizar, como por ejemplo los intereses ideológicos y económicos de los medios, la naturaleza de los medios, como decíamos al principio. Y cuando hablamos de naturaleza de los medios, tomamos esta particularidad. En el caso de la comunicación audiovisual o de la información audiovisual, necesitamos de una herramienta fundamental, que es la producción de imágenes. Si no tuviéramos imágenes, sería muy difícil pensar información audiovisual, digamos, ¿no? En consecuencia, nosotros también estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana a que muchas veces el principal criterio de noticiabilidad de los medios televisivos son la característica de la imagen que emerge en un suceso. Por dar un ejemplo, una estampida o una persecución policial a un auto en una carretera en Arizona, qué sé yo, ¿no? Muchas veces nos preguntamos ¿por qué ese tema es de vital importancia para la noticiabilidad cotidiana de los sucesos ocurridos en Buenos Aires? Solo por la matriz narrativa que contiene esa imagen, una imagen de violencia, una imagen de acción, digamos, ¿no? Esto lo pone en diálogo con estos conceptos que también tanto Belén como Tomás particularizaron para pensar esta noción de imagen y violencia, digamos, ¿no? Es decir, la violencia también es un criterio de noticiabilidad muy importante en los medios. Y la tercer elemento sobre el que hacemos en principal hincapié es en lo que denominamos la calidad de la información, digamos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad de la información? Bueno,
Por supuesto que también hay tradiciones en torno a la calidad que están relacionadas a la perspectiva de la calidad tecnológica, ¿no? Es decir, es de mejor calidad si se logra producir con imágenes de mejores cámaras o mejor registro sonoro o mejor, ¿no? O es de mejor calidad si el que testimonia es alguien que cuenta con antecedentes académicos más importantes y esto también nos ha situado a lo largo de la historia del audiovisual informativo en que para hablar de economía solo opinaban economistas, es decir, para hablar de economía solo hay que ser economista, no podemos hablar de las dimensiones de la economía en nuestra vida cotidiana, considerando, por ejemplo, los impactos, análisis, etcétera, digamos, ¿no? Y si esos economistas son ortodoxos o liberales, más cantidad de horas o minutos de televisión informativa tenían, digamos, ¿no? Entonces, allí es donde depositamos el proceso productivo sobre el trabajo del enfoque del tratamiento de la información, digamos. Bueno, por supuesto, allí lo ponemos a consideración ahora voy a los temas, al enfoque del proceso productivo que implica el proceso de producción audiovisual, digamos, ¿no? Por un lado, la preproducción, como ya sabemos, que es el tratamiento de la idea, de los intereses informativos que tiene el barrio. Bueno, en el barrio de Villa Luján de Quilmes, o en Iapi, o en Florencio Varela, ¿cuáles son los temas del barrio que son de un mayor interés o repercusión en el barrio, digamos? Bueno, ¿qué tipo de cosas aparecen allí? Bueno, muchas veces aparecen repercusiones de la hegemonía discursiva de los medios tradicionales, porque tampoco es que nosotros decimos, a partir de ahora hay que dejar de mirar la televisión. ¿A quién se le ocurriría apagar el teléfono o abandonar los procesos de comunicación digital? Exactamente, y también los formatos, porque como decíamos, tenemos un capital de alfabetización vinculado a las narrativas audiovisuales pero entonces nosotros entendemos que podemos problematizar la noción de enfoque. Por dar ejemplos, inundaciones en Buenos Aires, tema que cada vez que hay una llovizna pronunciada en algún barrio de Buenos Aires se produce. Ese tema de gran repercusión, como decíamos hoy, resultado de la cobertura centralizada de las noticias, podemos también abordarlo en el contexto de las necesidades de los barrios en los que vive nuestra región. Por ejemplo, a gran parte del conurbano sur, pero sobre todo a Quilmes, inclusive Avellaneda, Berazategui, las atraviesa un arroyo, que es el arroyo Las Piedras, un arroyo largo, donde, como todos los arroyos y en zonas metropolitanas, son zonas del conurbano, están depositadas una gran cantidad de familias que viven a la orilla del arroyo y que cada vez que hay una lluvia, y muchas veces hasta sin lluvia, el arroyo rebalsa e inunda todas las casas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos ver para pensar la necesidad del problema del arroyo, digamos, ¿no? Muchas veces expresar la necesidad de peticionar ante las autoridades acerca de las necesidades que el barrio tiene de materia de infraestructura, de obra pública, etc. Quiero valorar en esto que nosotros empezamos a trabajar con este proyecto con el propio municipio y muchas veces lo que aparece en el tratamiento informativo son temas que visibilizan la ausencia del Estado municipal frente a la necesidad del barrio, digamos, ¿no? Sin embargo, es una excelente herramienta de gestión pública para el propio municipio que permite ponerse en diálogo con los vecinos para poder pensar la línea de necesidades específicas que cada barrio tiene, digamos, ¿no? Otro tema muy importante es que nosotros lo que buscamos no es hacer
información de denuncia, digamos. No es el objetivo pasárnoslas denunciando para ver en todos los lugares donde el Estado está ausente, sino que lo que buscamos es que justamente con la herramienta de la producción audiovisual podamos poner en visibilidad el problema o el conflicto, pero también la elaboración de un diálogo para la resolución de esos problemas, digamos, ¿no? Entonces, en esos casos puede ser la resolución del problema que recién mencionamos, el arroyo, la inundación del arroyo Las Piedras, cómo los vecinos se organizan para tener un cuidado solidario en el contexto del arroyo, de la inundación, perdón, o como herramienta preventiva, el cuidado de la administración de la basura del barrio, que no vaya a parar a el arroyo y que entonces él tape las bocas de seguimiento del arroyo y en consecuencia profundice la problemática del barrio, digamos, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos como tenemos un informe, como vimos ahora el de los problemas medioambientales en relación a las fábricas. ¿Cómo estoy con tiempo? ¿Estoy bien? Perfecto. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, y en estos casos aparecen algunos temas como los siguientes, digamos, ¿no? Trabajos en centros culturales y organizaciones sociales, talleres de formación profesional, que son una herramienta muy importante en el barrio porque permite muchas cosas esa herramienta, digamos. Permite, en primer lugar, proyección hacia el medio productivo, hacia la inserción productiva, pero también muchas veces una herramienta de contención de jóvenes que muchas veces tienen como única opción lo que se denomina la esquina y todos los problemas que la esquina muchas veces genera. Proyectos culturales, orquestas juveniles, murgas, encuentros de raperos, grafiteros, muralistas, etc. Petición ante autoridades por obras de infraestructura, asfalto, cloacas, servicio social, la situación de la salita sanitaria, de la escuela, etc. Planificación frente a escenarios de conflicto, como recién mencionaba, inundaciones, recolección de basura o aspectos relacionados con la violencia urbana, digamos, ¿no? Cómo organizarnos para, muchas veces contener a jóvenes que están en escenario de consumo de drogas o como mencionaba muy bien hace un ratito Belén, jóvenes que están en contexto de violencia interfamiliar, digamos, violencia de género, etcétera, digamos, ¿no? Y temas a veces que son de debate coyuntural, como por ejemplo, coyuntural, pero también de un debate profundo, como por ejemplo la baja de la imputabilidad, la violencia de género. En estos días estamos elaborando un informe, considerando que estamos a poco tiempo de una nueva marcha del Ni Una Menos, de organizaciones territoriales que están preparándose y organizándose para participar de las marchas de Ni Una Menos. Y bueno, entonces el equipo de un barrio está participando en la elaboración de esos productos, digamos, ¿no? Bueno, yo porque estamos cerrando y quisiera mencionar también una frase que me parece muy interesante en el contexto de esto que estamos discutiendo. Tanto Belén como Tomás mencionaron los debates producidos y los aportes realizados por los estudios culturales latinoamericanos. Y hay una cita de Jesús Martín Barbero. Yo decía, al principio decía que no solo los jóvenes sectores populares son los que más tiempo están delante del televisor, sino que también las temáticas que aparecen en la televisión de manera mayoritaria son las problemáticas de los sectores populares, digamos, ¿no? Sin embargo, el problema, la dificultad, es que no está abordada por los sectores populares, digamos, sino que está abordada por los sectores que tienen los problemas resueltos. Entonces, hay una cita de Jesús Martín Barbero que me parece que es interesante, que de alguna manera sintetiza esta idea, que lo que plantea es que
Lo propio de la ciudadanía hoy es hallarse asociado al reconocimiento recíproco, esto es al derecho a informar y ser informado, de hablar y ser escuchado, imprescindible para poder participar de las decisiones que conciernen a la colectividad o al colectivo. Una de las formas hoy más flagrantes de la exclusión ciudadana se sitúa justamente ahí, en la desposesión del derecho a ser visto y oído, que equivale al de existir o contar socialmente, tanto en el terreno individual como en el terreno colectivo, en el de las mayorías como en el de las minorías. Derecho que nada tiene que ver con el exhibicionismo vedetista de los políticos en su perverso afán por sustituir su pérdida de capacidad de representar lo común por la cantidad de tiempo en pantalla. Bueno, eso es más o menos un poco la idea de este proyecto, que si hay alguna pregunta, por supuesto lo podemos profundizar. Muchas gracias. Bueno, gracias a Daniel, a Belén y a Tomás. Y ahora aprovechen y hagan las preguntas que tengan que formular. De hecho, cuando hablaba Belén hubo, no sé si Tato las podés recuperar, capaz que están perdidas en el chat. Sí, por favor, si las pueden mandar de nuevo, porque las fueron haciendo, pero el chat ya quedó como superado. Entonces, si por favor pueden repetir las preguntas, o para Tomás o para Daniel. Y ¿vos tenés preguntas, no? Bueno, entonces abrimos unos minutos a preguntas, así aprovechan a los investigadores. Y no se preocupen por el material, si vi que ahí había alguno que se le había cortado internet, seguramente es por el ancho de banda que tienen ahí en el lugar donde estén recibiendo la transmisión. Vamos a subir la grabación, además de compartir todo el material, las consignas para el trabajo final, que eso ustedes me lo pasan, ¿no? Después de las consignas para el trabajo final, se las voy a pasar también por mail, así que van a poder recuperar todo lo que hubieran perdido si sucedió algún imponderable en la transmisión de sus servicios de internet. No, yo preferiría que manden todas las preguntas y las voy haciendo. Ah. ¿No? Me parece más ordenado. Bueno, ¿y te van llegando preguntas? Tengo una, por lo menos. Y vamos abordándola. No dice, a ver, con respecto a los estereotipos de la mujer, ¿qué piensa el hombre al respecto? ¿Cómo influyen las neurociencias? Bueno, acá llega una pregunta de Pame Brochero. No dice el lugar, pero es docente de ciencias naturales. La pregunta es con respecto a los estereotipos de la mujer. ¿Qué piensa el hombre al respecto? ¿Cómo influyen las neurociencias? ¿Y cómo lo podríamos analizar con los alumnos en las escuelas secundarias? No dice. Si quieren responder los tres. Tiene mi estoy justamente, no me acordaba el nombre de la neurocientífica que hizo toda la investigación sobre el cerebro. Espera, en mi caso, ¿cómo dice? ¿Qué pienso sobre los estereotipos? ¿Qué piensa? No entiendo la pregunta. ¿Qué piensa el hombre al respecto? ¿Con los estereotipos de la mujer? No sé. ¿Cómo influyen las neurociencias? A ver, para mí ¿cómo piensan los hombres los estereotipos de la mujer? No lo sé, depende qué hombres. Digo, como algo que decía de la no generalización. No, la verdad es que esa no lo puedo responder. Y en relación a cómo influyen las neurociencias, yo hice varios estudios sobre neurociencias y ahora están muy difundidas, ¿no? Como que hay una moda sobre las neurociencias y eso también muchas veces le quita prestigio a la disciplina, ¿no? Una cosa son las investigaciones científicas
de neurociencias o de cualquier tipo de ciencia que están sustentadas empíricamente a partir de trabajos concretos, con un corpus, con una muestra, y otra cosa es como artículos periodísticos o ensayos o de difusión que toman temas de neurociencias para aplicarlos a temáticas concretas. Yo sí confío en las neurociencias que trabajan temas empíricos. Ahora, en un rato, estoy pidiendo justamente que me pasen el nombre de esta neurocientista que hizo una recapitulación sobre todos los papers que trabajaban los temas de diferencias del cerebro. De hecho, hay autores que hablan del cerebro de la mujer, el cerebro de hombre. Bueno, ahora les voy a pasar el nombre de esta investigadora que hizo una revisión de un corpus de todas las investigaciones que planteaban el tema del cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, y lo que comprobó es que en todos los textos finalmente decían que, como nota, que, bueno, pero podría adjudicarse cuestiones relativas a los estereotipos que están determinadas por cuestiones culturales. Como que al fin y al cabo, más allá de que se hagan estos estudios empíricos, siempre aparece lo cultural como uno de los factores determinantes en estas diferencias. Como que en esta recapitulación que hizo esta autora, lo que plantea es que al fin y al cabo no hay muestras empíricas de estas diferencias de plataforma cerebral que tengan que ver con que si naces con pene o con vagina, directamente, para hablar mal y pronto. Pero ahora, si quieren, pasamos a la siguiente pregunta y después yo retomo y digo el nombre del autor. De Alan Fabián hay una pregunta para Belén. Empieza con un breve relato. En mi caso, mi exmujer no me dejaba entrar en lo doméstico, solamente a cocinar a duras penas, pero de limpiar no me dejaba, aduciendo que lo hacía mal y no me permitía, y tampoco buscaba enseñarme para ayudar. La pregunta es, ¿no es también una problemática de los propios prejuicios de la mujer? Sí, tengo algo que decir eso. Sí, mucho. A ver, dentro de estos estereotipos hay algo que es funcional a la mujer que tiene que ver con este dominio de lo doméstico, ¿no? Yo tal vez, feminista, como que fui un poco parcial en esta explicación, diciendo que como un sometimiento de la mujer a lo doméstico. El beneficio secundario que se puede ver en muchos de los argumentos también de las mujeres, como este terreno es mío, es también esa magnificación, si se quiere, o idealización de la madre, del ama de casa, ¿no? Como no hay como la madre. Y eso le da un poder a la mujer también, que no relega, que es esto cuando no deja entrar al varón a lo doméstico, y también en el tema del cuidado de los niños. No, como si ese relegamiento hacia lo doméstico, que puede aparentar una elección libre, no, en realidad lo que es tiene que ver con una historia cultural y política donde directamente a la mujer no se le permitía participar en lo político. Digo, desde el momento en que no te dejan votar, ya hay una limitación en la participación en el espacio público, ¿no? Entonces, en ese relegamiento de la mujer hacia el espacio doméstico, la mujer también fue construyendo un poder que es difícil de delegar. Entonces, cuando muchas veces leemos las notas de no hay como una mujer que cría, ahí de nuevo nos tenemos que preguntar, y bueno, no hay como una mujer que cría, porque como decía yo antes, desde que nació le regalaste bebitos, y al hombre se lo entrenó para salir a ese espacio público. Entonces, en este reacomodamiento de roles, la mujer también tiene que dejar espacio para que el varón pueda entrar a ese espacio público, ese espacio doméstico. Entonces, cuando se dice, y la mamá es la única que entiende cuando el chico llora, y bueno, si la mamá es la única que está con ese chico, va a ser la única que lo va a entender. Y si llora mi bebé, yo me despierto y el varón no se despierta. Y el varón no se despierta porque ya hay una mujer que está atenta a ese llanto. En los hogares de padres separados,
hay dos hogares. No es que hay un hogar que es el de la mamá y el otro es un hogar de tránsito. Hay dos hogares. De hecho, el otro día en un programa ¿puedo contar una anécdota? En un programa de televisión hablaban de que cuando un hogar hay una mamá, hay un olor a torta, y en un hogar que hay una mamá hay calidez, y yo mandaba a Twitter, que no me lo leyeron, ¿no? El dominio de los medios, que yo ponía, bueno, ¿y qué? ¿No hay un hogar de un padre? ¿No hay una torta? ¿No la puede hacer un padre? Digo, ¿qué? Como que también se le da un poder a la mujer por ese dominio de lo doméstico que por un lado no es una atribución libre, digo, hay cuestiones políticas que tienen que ver con esa distribución de roles, pero también en esta redistribución de roles también hay que tratar de delegar también y bajar un poco ese poder que nos da esta maternidad tan a conciencia, ¿no? El padre también puede criar, la abuela puede criar. Y también con esto de las cuestiones situadas culturalmente. Hablamos de que el género tiene que ver con lo cultural y lo local. Hay países donde crían los abuelos, hay países donde cría un empleado, hay países donde crían la guardería, hay incluso Argentina. Entonces, la crianza no está relegada solamente a la mujer, pero sí hay una estereotipación también de que la mujer es la única que puede criar. ¿Se entiende? ¿Puedo hacer un comentario? No, porque la pregunta me parece como, digamos, echa luz sobre unos procesos sociales súper complejos y importantes, interesantes de ponerlos, de pensarlos, ¿no? Y ahí hay una cuestión que está como implícita, que es, el machismo, en este caso, no es una cuestión de hombres. Digamos, el machismo lo encarnamos no solo los hombres, sino también las mujeres. Eso por un lado, digamos, la reproducción del patriarcado, de sus características, de sus condiciones de posibilidad, la realizamos hombres y mujeres, no la realizamos solo los hombres. Eso como una cosa. Pero además, otra cosa también, estos son procesos... los roles sociales, ¿sí? Son... sedimentos históricos, culturales de décadas, hoy Belén muy bien historizó, digamos, durante siglos, formas sutilmente diferentes de decir más o menos lo mismo, ¿no? de cosificar a la mujer. Todo eso es lo que hoy nosotros, digamos, socializamos con toda esa historia atrás, sobre nuestras espaldas, y bueno, más o menos disruptivamente cargamos con eso. Pero entonces yo diría... Primero, reproducimos el esquema patriarcal o el esquema adultocéntrico o el que fuere, todos, no solo los adultos reproducen el esquema adultocéntrico, no solo los hombres reproducen el esquema macho patriarcal, pero además también lo que sucede muchas veces, esta idea de el estigma convertido en emblema, digamos, si yo solo tengo para mí ser una madre amorosa, voy a ser la más amorosa de las madres. Si yo solo tengo para mí ser un pibe bardero, voy a ser el más bardero de los pibes, porque es la forma de activarse, es la forma de agenciarse, es la forma de ocupar algún lugar un poco mayor que el mero estar o el mero ser en una vida carente de un montón de cosas, y vuelvo a lo que traté de hacer énfasis más temprano, que es el ejercicio de derecho. Yo no puedo ejercer derecho, solo puedo ser un pibe bardero, bueno, voy a ser un pibe rebardero. Solo puedo ser una madre que cocina tortas, bueno, van a venir 3 personas a mi casa y va a haber 8 tortas. Y la competencia entre las mamis, digo. Bueno, perdón. Sí, lo mío era eso, pero digo esto, o sea, son empoderamientos que se ejercen sobre matrices que están construidas históricamente con estas características que nosotros venimos contando. Acá les cito las autoras. Para que esté explicado bien fácil y con una recapitulación, en el libro Mitomanías de los sexos de Leonor Faur y Alejandro Grimson, el capítulo 1 plantea esto de la diferencia de los cerebros y esto del cerebro mosaico, cómo hay determinadas zonas que no tienen que ver con el varón y la mujer, sino con diferentes tipos de sensibilidades. Y 2 investigadoras que trabajan estos temas, uno es Anne Fausto Sterling, que citan en Mitomanías de los sexos, y una israelí que se llama Daphne, D-A-P-H-E-N-E, que también está en ese texto, pero el que yo les recomiendo es Mitomanía de los sexos, que ahí resume y cita a estas autoras. Hay una reflexión más de Alan Fabián para Daniel. Dice, recuerdo cuando era joven vi un programa de MTV y lo que vi es que los conductores, hombre y mujer,
Si bien eran mayores, el hombre tendía como a ser infantil e inmaduro y la mujer era más linda como más señorita. ¿No es una forma también de influir en los jóvenes con estas formas de expresarse? A ver, por supuesto, que el otro día, que durante toda la jornada de hoy yo creo que desde distintas perspectivas teorizamos en torno a, teorizamos e historizamos acerca del tratamiento mediático de los temas, toda dicha perspectiva, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando aparecen aspectos de la vida cotidiana ponen nuevamente en visibilidad el conflicto que se produce, las tensiones que se producen en torno a estos grandes conceptos, ¿no? El otro día, Marcelo Bielsa, el director técnico de fútbol, se refirió en un congreso sobre fútbol, creo que era, sobre el papel de los medios a la hora de analizar o de generar expectativas sobre el análisis de los partidos, digamos, ¿no? Y entonces él decía, yo creo que de manera exagerada y provocadora, por supuesto, que el principal papel educativo que tenía la sociedad son los medios de comunicación por encima de la escuela. Es decir, los medios de comunicación educan más que la escuela. Bueno, yo diría que en rigor no es así porque es mucho más complejo, pero lo que está claro, y un poco yo creo que lo referimos muchas veces a lo largo de esta mañana, es que hay formas narrativas establecidas por la educación social de la mirada, y que es necesario ponerlas en tensión para justamente transformarlas, digamos. Esa transformación se produce no solo creando nuevas nociones narrativas que representen o que generen una mirada propia, una mirada que me identifique, una mirada que identifique a cada uno de los sectores sociales, que tienen necesidades comunicacionales y que ejerce su derecho de la comunicación, sino también, poner en tensión las formas tradicionales, digamos. Muchas veces un evento social de la vida cotidiana que no forma parte del propio elemento, del propio mundo de los medios, lo pone en tensión, digamos, ¿no? Como en el escenario cotidiano del análisis de los conflictos emergentes en la sociedad, cada vez que vemos el tratamiento mediático de los temas de género, y por ejemplo se dice de Micaela, una chica que le gustaba más el boliche que la escuela, digamos, y esa propia forma de estigmatización que tienen los medios tradicionales, por suerte la sociedad hace ejercicio de problematización de esas ideas, digamos, y de esas nociones, ¿no? Y pasa lo mismo con los jóvenes, con los adultos mayores, digamos, ¿no? Yo creo que el objetivo último no es jamás reproducir sistemas, reproducir modelos, reproducir recetas, reproducir sistemas, sino buscar las formas de transformación social para generar mecanismos de identificación y producción propia de discursos, sistemas de representación, imágenes, textos, etc. Esta pregunta es de Edith de Catamarca, es profesora de tecnología, y la consulta no está dirigida a ninguno de ustedes tres, debe ser general. Dice, ¿los medios condenan o estigmatizan el accionar de la sociedad? ¿Es así lo que se planteó? Yo diría los medios operan sobre fenómenos sociales, ¿sí? Sobre comportamientos sociales, y algunos los condenan, ¿sí? Muy serio. Digo, las mujeres libres son condenadas en los medios, digo libres en el sentido más amplio. Las mujeres que ejercen su sexualidad más plenamente, las que no están más determinadas por la historia de lo que la mujer debe ser, son condenadas. Los jóvenes son condenados por, digamos, mucho más textualmente condenados, porque son condenados digamos, simbólica o discursivamente, pero además son condenados porque las cárceles están llenas de hombres jóvenes también. Y cuando condenan, estigmatizan, digo, operan sobre la realidad. Operan de diversas maneras. También, digo, hoy hablamos de estos sectores sociales y alguien podría decir, bueno, todas
todas las formas de actuar positivamente de los medios de comunicación. Positivamente no estoy diciendo que hagan el bien, sino que no es que solo estigmatizan o condenan actores sociales. A otros los empoderan, los visibilizan, los potencian, a otros. ¿Sí? No es lo que nos reúne hoy. Quédense tranquilos que no es ni a jóvenes ni a mujeres a los que empoderan, pero digo, a jóvenes, a mujeres, a sectores populares, los medios operan sobre esos sectores, disputan sentidos con otros actores sociales o con ellos mismos, digamos, lo que pasa es que los jóvenes no son un colectivo. Los medios de comunicación masiva sí son un colectivo, por dos motivos. Uno, por los motivos de economía política, que son del mismo dueño, muchos de ellos son de un grupo muy reducido de dueños, entonces son una unidad, pero además los que no son de los mismos dueños operan corporativamente, tienen instancias de encuentro, acuerdan, esto es explícito, no es que justo las tapas de los diarios importantes justo más o menos abordan lo mismo desde justo una más o menos parecida perspectiva. Entonces, funcionan como esto lo decía Gramsci, el bloque dominante es una unidad, en cambio lo subalterno está desperdigado por las más diversas, experiencias sociales. Entonces, condenan, operan, estigmatizan a unos actores sociales, empoderan, visibilizan, purgan, embellecen, blanquean a otros, ¿no? Es un juego, por demás complejo también. Hay un autor para el que le interesa este tema que se llama Chomsky, que habla de los 5 filtros para que un acontecimiento se transforme en noticia, ¿no? Nosotros estamos poblados de acontecimientos, de hecho lo citó Daniel, el libro de Stella Martini, Periodismo, Noticia y Noticiabilidad, que es... Que trabaja estas cuestiones, y Chomsky, que lo cita Stella Martini, también dice, bueno, para que un acontecimiento se transforme en noticia tiene que pasar 5 filtros. Uno de ellos tiene que ver con la propiedad de los medios, tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con quién proporciona la información, y esas cuestiones, entonces también depende el interés de los medios y depende la ideología, y no solo la ideología consciente, ¿no? Como, bueno, ahora voy a operar en contra del presidente, no, sino este imaginario cultural que nos atraviesa también condiciona esa construcción de las noticias, ¿no? De ese acontecimiento que se transforma en noticia y que titula de una determinada manera, que fotografía de una determinada manera, y que al construir esa noticia hace que se refuercen determinados estereotipos, ¿no? Cuando a la chica ¿para qué es necesario mostrar con una figurita el cuerpo desnudo, boca abajo, ¿no? Como si fuera tan importante para todos nosotros que la chica estaba puesta con el brazo así o el brazo así, que está basado, ¿no?, en el morbo. Y bueno, ahí se van construyendo y reforzando estos estereotipos, valga la redundancia. Solo una cosa, creo que fueron claros los compañeros, pero yo creo que lo más importante es comprender que los medios de comunicación son un actor importante de la sociedad, y así como un actor, claro, social, cultural y político y económico. Y del mismo modo como el Estado es un actor contenedor de la sociedad, como el mundo del trabajo es un actor importante del ordenamiento social y cultural. En consecuencia, los medios de comunicación, en función de sus necesidades, de sus intereses, a veces ideológicos, a veces económicos, a veces culturales, opinan, intervienen, problematizan, influyen. Bueno, lo que sucede es que hay oleadas sociales, hay momentos históricos, y este es un momento histórico donde los medios de comunicación han demostrado ser muy, pero muy poderosos, mucho más poderosos que el propio Estado, que otros poderes del Estado, que la justicia, que el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, claramente influyen. A veces, como decía muy bien Tomás, a veces poniendo en visibilidad, a veces invisibilizando. Una sola cosa más, ¿puedo? Perdón, una cosa más. Que también no es, esta influencia no es totalmente directa, ¿no? Y unidireccional y mecánica, ¿no? Como lo planteaban las primeras teorías de la comunicación. También tiene que ver con lo que resuena en el imaginario de la gente.
Digo, Tinelli, el corte de la pollerita, tiene tanto rating porque tampoco hace mucho ruido al imaginario. No es que, bueno, lo cambio de canal porque qué espanto esa cosificación de la mujer. Digo, también resuena con nuestras prácticas cotidianas, con nuestro lenguaje, con nuestra forma de ser. Digo, no es que el medio de comunicación pertenece a un extraterrestre, pertenece a nosotros, digo, a nuestra sociedad, y también como replica cuestiones que circulan en toda la sociedad, como también otros agentes culturales, ¿no? Porque si no siempre estamos demonizando al otro y no nos hacemos cargo de nuestros propios, a nosotros propios como agentes culturales y formadores de opinión, ¿no? Digo, como, porque si no, está bien que nosotros generemos opinión crítica y todo, pero también que nos hagamos cargo de cómo nosotros somos actores sociales en este ecosistema, ¿no? Digo. Y actores políticos. Una cosita, Moni, ahora cuando estoy cerrando, muchos preguntan dónde va a ser subido el video y las preguntas del trabajo final. Eso acláralo. Bien. ¿Hay alguien opina? A ver. ¿Hay más interrogantes para los investigadores? De actividades y agradecen. No, yo tengo una pregunta para vos que hablaste del recital del Indio. Yo fui al recital y la observación es ¿por qué se trata diferente la noticia de las 2 muertes del recital con un partido de fútbol que se jugó el mismo día? Jugaba Boca Banfield con gente visitante, se cayeron 2 personas y casi mueren. ¿Por qué es diferente el tratamiento? Tratando que son espectáculos públicos organizados de manera diferente. Uno responde a la AFA, digamos, al Estado municipal de Lomas de Zamora, creo. El otro Estado municipal, un privado como es la productora. ¿Por qué son tratados diferentes? Pensando que fue lo mismo, digamos, ¿no? Voy a contestar más una opinión, ¿no? que ciencia, digamos, que conocimiento. Pero tengo unas sospechas. Por un lado, te diría, Daniel lo expuso, los criterios de noticiabilidad, ¿no? El Indio Solari convoca una cantidad de audiencia, me pongo desde el medio de comunicación que produce la noticia, ¿no? Interpela al Indio Solari una cantidad de gente que Banfield, seguramente si esas muertes hubieran sido en un Boca River el mismo día que el Indio en Tandil, hubiera sido un poco, por lo menos seguramente más parejo. No sé quién hubiera convocado más, digamos, más tapas, más minutos, pero hubiera sido. Entonces ahí hay una cuestión que es lo que yo decía hoy, los medios de comunicación son empresas que tienen, el fin último es el lucro y que por lo tanto venden lo que, digamos, ofrecen lo que a más gente le puede interesar comprar. Eso sería por un lado, ¿no? Criterio de noticiabilidad, digamos, más propio de las dinámicas de medios. Otra cosa, digo, esto está en el informe, yo hoy lo salteé porque habría otra puerta, digamos, muy grande, pero recordemos que el recital del Indio en Tandil fue, digamos, concatenado con 3 grandes movilizaciones públicas anteriores en un lapso de 10 días, la que convocó la Central de Trabajadores, no era ni una menos, pero hubo una, digamos, referenciada con la violencia de género, por un caso, yo no me acuerdo ahora bien cuál fue el caso, pero y la marcha docente, ¿no? Hubo 3 movilizaciones y días antes del recital, el Indio, que digamos, el Indio históricamente se construyó como una figura pública y muy hermética a la vez, deshermetizó algunas cosas y se empezó a pronunciar sobre todo en la escena político-partidaria con una claridad sorprendente. Y si nosotros lo ponemos a jugar como un actor político partidario, político ha sido siempre, Octubre, un montón de cosas podríamos decir de la política en Los Redondos o en el Indio, pero más partidario, más militante del Frente para la Victoria, si queremos verlo así, bueno, no es cualquiera, es un tipo que mueve con, no sé, 0 grado en Mendoza y nieve 200, 150, 200.000 tipos. Entonces, cuando empieza a jugar eso, la vocación por eliminarlo como opinador público
digamos, que se potencia violentamente. Entonces necesitaban hacer, el informe dice algo así como el indio se convirtió en el líder político no partidario más convocante de nuestro país. Eso es muy probable que sea así, digamos, es opinable, no se puede determinar con una justeza absoluta, pero seguramente es así. Es un líder profundamente político y lo era mucho antes del kirchnerismo, digo, esto está claro, ¿no? Pero ahora juega para un partido político, en el medio de una situación. Digo, esto pasó en un contexto de golpes al proyecto oficialista actual bastante claros. Entonces ahí, criterio de noticiabilidad más programa político de los medios de comunicación, de los medios masivos. No, y también vos que hablabas de la demonización de los jóvenes, como los estereotipos de jóvenes, el rock, para mí, también una opinión, pero el rock está más asociado a la juventud que el fútbol, que atraviesa todas las edades. Es como rock, jóvenes, conflicto, muerte, drogas. La inercia, podríamos decir, la inercia de los medios en esa agenda. Sí, y una última cosita, porque también es verdad que el Indio Solari ya no somos tan jóvenes, los que vamos a ver el Indio Solari, claro, bueno. Y yo creo que una de las claves es el tratamiento de las culturas populares que los medios masivos hacen, digamos. Siempre ha habido un desprecio en el tratamiento de los medios, de las culturas populares, en tanto y en cuanto esas culturas populares no se conviertan en bienes de consumo, quiero decir. Han sabido regular muy bien, por ejemplo, el fútbol, digamos. El fútbol, en un circuito de producción comercial, está muy controlado, al punto de que una de las últimas batallas fue el criterio de televisación del fútbol, perdiendo la batalla de la gratuidad como derecho de accesibilidad al contenido futbolístico, y se volvió a convertir en el principal recurso de la consumo, digamos, ¿no? Del capital, digamos, ¿no? Ese es el más importante. Pero además, el caso del Indio ha sido históricamente también un actor, el Indio, Los Redonditos de Ricota, antisistema. No quiero que se confunda esta idea, que fue una idea que circuló sistemáticamente en el contexto de este conflicto. Es esta cosa de el Indio Solari toma un avión particular y vive como un millonario, y entonces eso va en detrimento de una construcción social y cultural histórica por la cual ese grupo de música, Patricio Rey y su Redondito Ricota, a lo largo de 40 años de historia, fueron un grupo de producción antisistema, fuera de los sellos discográficos, fuera de las empresas principales de organización de conciertos masivos, etcétera, digamos. Y eso, para las principales empresas de ese mercado específico, también es claro, es una espina en el ojo, como dicen. ¿Más? Sí. Fernando de Santiago del Estero dice que es un científico que trabaja en la Facultad de Agronomía. Hace un relato y después creo con una consulta. Lo que considero es que los procesos sociales, haciendo referencia a Ni Una Menos y los espacios que las mujeres van ganando, que si bien los medios de comunicación lo reflejan, hablando de los medios masivos, se puede ver cómo estos en su accionar y coberturas se resisten a este cambio, observándose un comportamiento dual. La pregunta sería, aunque es difícil de establecerlo, ¿cuánto falta para que este cambio se dé en los medios? No sé si se entendió. Mucho. Fernando, mucho. Mucho. Digo, a ver, por un lado, mucho de estas nuevas voces no circulan en los grandes medios. De hecho, las convocatorias tuvieron su accionar más importante en las redes sociales y no fueron visibilizadas por los medios masivos, por los medios tradicionales. En segundo lugar, muchos de los medios tradicionales, no solo en temas de la mujer, sino no solo en temas de Ni Una Menos y violencia. Si uno lee todas las noticias, tienen un trasfondo muy machista, heteronormativo, patriarcal e incluso católico. Entonces, todas esas cuestiones culturales que tienen como el plafón es la plataforma de determinados medios de comunicación y en general los medios de mayor penetración y mayor circulación, tanto a nivel audiovisual como a nivel gráfico y radial, por supuesto,
responden a esa cultura patriarcal. Entonces, para mí falta mucho. De hecho, cuando leemos las noticias, muchos de los medios tradicionales, a pesar de que quieren transmitir noticias políticamente correctas para estas nuevas formas de circulación, siguen replicando como estas formas antiguas, ¿no? Primero, no, lo que decía antes yo, no se da una discusión sobre el aborto legal y gratuito, no se plantea esa discusión. Si se plantean temas de aborto, en general son para condenar a las personas que están involucradas o, como dije antes, por descuido, entre comillas, que ya me lo corrigieron que no es por descuido, sino deliberadamente, se dice cuándo se va a efectuar determinada intervención, entonces todas las fundaciones más Provida y esas fundaciones van, ¿no?, con los bombos a la puerta. Digo, como que si hay muchos temas que no se discuten, hay muchos menos temas que se discuten y se discuten mal, digo, falta mucho todavía. Lo bueno, algo positivo, es que estas nuevas voces, estas nuevas generaciones de jóvenes, tanto varones como mujeres, empiezan a tener nuevas voces. Hay medios que son Palta, no sé, digo, ejemplos de medios que empiezan a tener voz, a tener participación en el espacio virtual y que presentan nuevas formas de comunicación y nuevas formas de voz y que muestran otras realidades. Digo, eso nos da una esperanza, pero los medios masivos todavía replican, ¿no?, esta cultura más tradicional y conservadora. ¿Cómo era el...? No, para nada. Fernando, fíjate que Fernando de Santiago del Estero termina su pregunta diciendo ¿cuándo se verá en los medios? Y no por nada, en realidad, la decisión que toma el colectivo Ni Una Menos es el espacio público, no son los medios, digamos, ¿no? Justamente estamos en un contexto donde el espacio público vuelve a ser un espacio de tensión y construcción de sentido, digamos, justamente porque no está presente ese debate en los medios, o está retrasado el debate en los medios, digamos, ¿no? Eso. Bueno, ¿alguno de los panelistas quiere hacer alguna última intervención? Bueno, entonces en nombre del programa de popularización de la ciencia y la innovación, más específicamente de la línea de trabajo proyectos federales en las que se inscribe esto, quiero agradecerles muchísimo a Belén, a Tomás, a Daniel, que vinieron a darnos el placer de desplegar todas sus investigaciones y sus posicionamientos acá. Agradecerle a Ricardo Dolina, a Santiago Mansi, que estuvieron toda la actividad presentes, además de a los otros compañeros que ayer y hoy ayudaron muchísimo a que esto fuera posible, a todos los que se conectaron y se interesaron por la propuesta, a Gabriela y a la otra compañera que vinieron a hacerla en forma presencial. Y les reitero que le voy a mandar por correo las consignas del trabajo final, vamos a compartir todo el material que los investigadores mencionaron, así que si alguno tuvo algún problema, no va a tener ningún inconveniente en poder presentar el trabajo final si quisiera hacerlo. Saben que el certificado por 15 horas es a cambio del trabajo final y para el cual le vamos a dar un tiempo para su realización. Así que gracias y hasta la próxima.